¿Qué pasaría si el sol desapareciese por un día? Imagina esto. Te despiertas una mañana, pero algo no está bien. Abres las cortinas esperando que los rayos del sol iluminen tu habitación. Pero no hay luz. Todo está completamente oscuro, como si fuera medianoche, pero son las 8 de la mañana. No hay amanecer, no hay calor, el sol ha desaparecido. ¿Qué pasaría con la Tierra y con nosotros si esto fuera real? Quédate hasta el final, porque la respuesta te sorprenderá. Primero hay que entender algo. El sol no solo es una bola gigante de fuego en el cielo. Es literalmente la fuente de vida para nuestro planeta. Sin él, no tendríamos luz, calor ni energía para que las plantas crezcan. Pero si el sol desapareciera por un día, sería como un apagón temporal, o algo mucho más catastrófico. Minuto 1. La oscuridad absoluta cubriría todo el planeta. Pero lo curioso es que al principio no notaríamos nada extraño en el cielo. ¿Por qué? Porque la luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Así que aunque el sol desapareciera, todavía podríamos ver su luz por unos minutos. Pero después de eso, adiós al día. Hora 1, el frío comienza. Pasada una hora, las cosas empiezan a ponerse serias. Sin el calor del sol, la temperatura en la superficie de la Tierra comenzaría a bajar rápidamente. Es como si alguien apagara la calefacción en pleno invierno. La mayoría de las personas, animales y plantas aún podrían resistir, pero la sensación de frío sería cada vez más intensa. ¿Abrigos? Sí, pero ¿qué pasaría con los cultivos y la vida silvestre? Hora 6. El caos en los océanos. A las 6 horas algo extraño ocurre en los océanos. ¿Sabías que el sol también controla los vientos y las corrientes de agua? Sin su calor, el aire empieza a estancarse. Los vientos fuertes y las tormentas podrían cesar, pero eso no es algo bueno. Sin corrientes oceánicas, el clima del planeta se volvería inestable. Mientras tanto, las ciudades que dependen de la luz solar para generar energía solar entrarían en apagón total. Hora 12. La Tierra sigue girando. A las 12 horas, la Tierra sigue girando, pero sin el sol. El cielo nocturno estaría completamente distinto. Las estrellas brillarían más que nunca, pero la luna desaparecería de nuestra vista porque no tendría luz que reflejar. La gente encendería todas las luces posibles, pero los más observadores empezarían a entrar en pánico. ¿Qué le pasó al sol? ¿Volverá? Hora 18. El impacto en los seres vivos. A las 18 horas muchas plantas empiezan a sufrir. La fotosíntesis, ese proceso mágico que convierte la luz solar en energía, se detiene por completo. Sin el sol, las plantas ya no producen oxígeno ni energía. Mientras tanto, los seres nocturnos, acostumbrados a la oscuridad, toman el control. Por primera vez, el mundo pertenece a ellos, pero incluso ellos empezarían a sentir la falta de calor. Hora 24, el límite de nuestra supervivencia. Finalmente, llegamos a las 24 horas sin el sol. Aquí es donde todo se complica. La temperatura global habrá bajado en promedio unos 15 grados. Las regiones tropicales normalmente cálidas empezarían a sentir frío. Mientras tanto, en lugares como el Ártico, las temperaturas caerían por debajo de los 50 grados Celsius. Las personas buscarían refugio, calentarse a toda costa y sobrevivir un día que parece eterno. Pero aquí está la pregunta. Si el sol volviera después de 24 horas, ¿qué sucedería? El desenlace, el Solvergan. De repente, a las 24 horas con 8 minutos exactos, un rayo de luz aparece en el horizonte. Es como si el mundo hubiera despertado de una pesadilla. Las temperaturas empezarían a subir lentamente, las plantas volverían a la vida y el caos disminuiría. Pero este evento nos habría dejado una lección poderosa. Dependemos completamente del sol para vivir. Su desaparición, aunque solo sea por un día, nos recuerda cuán frágil es la vida en la Tierra. En la primera parte de este video hablamos de cómo el sol desapareció por un día y lo que ocurrió en las primeras 24 horas. Oscuridad absoluta, temperaturas cayendo en picada y un planeta luchando por sobrevivir. Pero, ¿qué pasaría si el sol no regresara después de ese día? Vamos a descubrirlo. El sol es más que una fuente de luz y calor. Sin él, nuestro planeta no tendría forma de sostener la vida a largo plazo. Pero lo interesante es que, aunque el sol desapareciera, la Tierra seguiría girando en la oscuridad. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo podríamos resistir? Día 2, el frío extremo comienza. A medida que pasan las horas, la temperatura continúa cayendo. En el segundo día, gran parte del planeta estaría sumido en un invierno implacable. Las regiones cercanas al Ecuador, que suelen ser cálidas, tendrían temperaturas similares a las de un desierto helado por la noche. Mientras tanto, las zonas polares se volverían inhabitables por completo, alcanzando temperaturas cercanas a los 100 grados. Las personas buscarían refugio bajo tierra o en edificios bien aislados para evitar el frío extremo. Día 7. La catástrofe para los océanos. Una semana después de la desaparición del sol, los océanos comenzarían a congelarse en la superficie. Sin el calor del sol para mantenerlos líquidos, el hielo se formaría rápidamente en las capas superiores, pero el agua en el fondo seguiría líquida durante un tiempo gracias al calor interno de la Tierra. Sin embargo, este proceso afectaría gravemente a la vida marina. Las plantas acuáticas, que dependen de la luz solar para hacer fotosíntesis, morirían primero. Se hizo
Un mes sin el sol y la situación se vuelve crítica. La mayoría de las plantas en la Tierra habrán muerto, ya que no pueden sobrevivir sin luz. Sin plantas, los niveles de oxígeno comenzarían a disminuir lentamente. Aunque no notaríamos el cambio de inmediato, los efectos serían inevitables. La humanidad tendría que depender de reservas de alimentos y oxígeno artificial para sobrevivir. Un año sin el sol, un planeta helado. Un año después, la Tierra sería completamente diferente. La superficie estaría cubierta de hielo y las temperaturas serían insoportables para cualquier forma de vida que no esté bajo tierra. Los humanos, si aún quedan, dependerían de energía geotérmica, como el calor interno de la Tierra, para sobrevivir. Las ciudades subterráneas y las instalaciones científicas serían el único refugio, pero incluso estas no podrían sostenerse para siempre. ¿Qué pasa con el sistema solar? Y no olvidemos que el Sol no solo mantiene la vida en la Tierra, también mantiene a todo nuestro sistema solar en equilibrio. Sin el Sol, la Tierra dejaría de orbitar y simplemente flotaría en el espacio. Este cambio no ocurriría de inmediato, pero con el tiempo, nuestro planeta vagaría sin rumbo en la oscuridad del universo, lejos del calor y la luz que alguna vez nos dieron vida. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Sol es mucho más que una estrella gigante. Es el corazón de nuestro sistema solar y la razón por la que estamos vivos hoy. Pensar en un mundo sin el Sol no solo nos muestra lo frágil que es la vida, sino también lo importante es cuidar nuestro planeta y valorar lo que tenemos ahora. Si este video te hizo reflexionar, no olvides seguirme aquí, en ¿Qué pasaría si?, donde exploramos los misterios más fascinantes del universo, la naturaleza y la vida misma. Recuerda, la curiosidad nos permite imaginar lo imposible, y el conocimiento nos da las herramientas para cambiar el mundo. Juntos podemos aprender, reflexionar y maravillarnos con todo lo que nos rodea. Y recuerda, con cada pequeño descubrimiento, estás un paso más cerca de entender el lugar que ocupamos en este inmenso y asombroso. Y así llegamos al final de lo que hemos visto hoy. Como pueden notar, lo que hemos descubierto es solo una pequeña parte de un panorama mucho más complejo. Lo fascinante de este escenario es que, aunque creíamos tenerlo claro al principio, cada nueva capa que descubrimos trae consigo más preguntas. En este tipo de situaciones, muchas veces nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que inicialmente imaginamos. ¿De verdad sabemos hasta dónde podrían llegar las consecuencias de esto? Parece que a medida que profundizamos, surgen más posibles resultados, más caminos por los cuales podría ir esta historia. Y eso nos hace pensar, si tomamos un solo camino, ¿realmente podremos predecir el resultado? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Si no somos capaces de anticipar un giro inesperado. Esto nos hace cuestionar las certezas que a veces damos por sentadas. ¿Acaso estamos ciegos a las señales que están justo frente a nosotros? Y lo más intrigante de todo esto es que al final siempre hay algo que no sabemos, algo que queda fuera de nuestro alcance. Y esa incertidumbre es la que hace que este tipo de escenarios sean tan fascinantes. ¿Qué pasaría si lo que pensábamos que era el final, en realidad, solo fuera el principio? Y si las piezas del rompecabezas se mueven de manera que nunca pudimos imaginar, a veces el simple acto de pensar que sabemos lo que ocurrirá puede llevarnos a un lugar donde todo cambia en un instante. Y eso, queridos amigos, es lo que realmente pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Pero lo más inquietante no es la pregunta de qué podría pasar, sino cómo reaccionaríamos si todo lo que conocemos se desmoronara de un momento a otro. Porque la verdadera prueba no está en prever el futuro, sino en enfrentar lo inesperado cuando ya es demasiado tarde para prepararse. ¿Seríamos capaces de adaptarnos a lo nuevo, a lo que nunca imaginamos? ¿O seríamos incapaces de comprender el alcance de lo que estamos viviendo? Ahora bien, no todo está perdido. Tal vez haya una forma de influir en cómo se desarrollan los eventos. Tal vez, si nos detenemos a reflexionar lo suficiente, podamos encontrar la clave que nos ayude a cambiar el rumbo de la historia. O tal vez sea demasiado tarde. Tal vez ya estamos tan inmersos en la corriente de los acontecimientos que no hay vuelta atrás. El punto es que no sabemos. Nadie sabe. Y eso es lo que le da tanto poder a esta situación. Así que, mientras miramos lo que hemos descubierto hasta ahora, debemos preguntarnos, ¿qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de intervenir antes de que sea demasiado tarde? ¿Podríamos cambiar las reglas del juego o simplemente seremos testigos de cómo todo se desploma? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, o podría estar mucho más lejos en un lugar que nunca imaginamos. Pero esto no es el final de la historia. En el próximo video, profundizaremos aún más en lo que realmente podría suceder si introducimos un giro inesperado o nueva situación. En este viaje, cada paso nos llevará más cerca de entender lo que está en juego, pero también nos enfrentaremos a nuevas preguntas, a nuevos dilemas que podrían cambiar nuestra percepción de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Es posible que las respuestas a esas preguntas nos obliguen a reconsiderar lo que pensábamos que sabíamos, o tal vez nos revelen algo mucho más complejo de lo que podríamos haber imaginado. Pero una cosa es segura, lo que viene es aún más desconcertante que lo que hemos visto hasta ahora. Y es que a veces la verdadera historia está en lo que aún no hemos descubierto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que vamos a descubrir en el siguiente episodio podría tener implicaciones mucho mayores de lo que crees.
Nos espera un nuevo capítulo en esta historia que apenas está comenzando, y como siempre te invito a reflexionar sobre lo que hemos explorado hoy.